Los personajes son una parte fundamental en el mundo de la lucha libre. Un buen gimmick puede hacerte triunfar, pero uno malo puede hundir tu carrera hasta lo más profundo. A lo largo de la historia ha habido muchos tipos de personajes, carismáticos, cómicos, basados en el dinero o incluso músicos. Pero hoy, ya que estamos a pocas horas de que llegue Halloween, y como buen amante del terror que soy, hablaremos de los personajes sobrenaturales, aquellos que en algún momento de su carrera provocaron un terrible miedo a los fanáticos. Quiero destacar que estos 10 luchadores no están ordenados de ninguna forma, ya que el terror es algo subjetivo, y puede que lo que a mí me da miedo no se lo dé a otra persona, por lo que es simplemente una lista de 10 nombres colocados al azar, sin valorar sus logros, el miedo que provocaban o sus habilidades en el ring. De modo que aquí les traigo 10 personajes terroríficos de la WWE. Comencemos. El miedo a los payasos es uno de los más extendidos por todo el mundo, y a principios de los 90 la WWE creó uno realmente aterrador. En su debut, Doink the Clown apareció con el clásico tema de circo familiar, pero con un toque oscuro y con una carcajada malvada que acompañaba la canción, volviéndolo aún más inquietante. Doink no era el típico luchador payaso que hacía bromas, era un payaso malvado, siniestro y que usaba tácticas cobardes para ganar sus encuentros. Su objetivo era asustar a los niños, y lo consiguió, convirtiéndose en uno de los payasos más desagradables que se conocen. Lamentablemente esta historia no duró mucho. Matt Osborne, el hombre que lo interpretó, fue despedido de la empresa por una drogadicción, y el personaje pasó a ser de otra persona, abandonando el papel de villano y perdiendo todo el interés. Continuaba haciendo bromas a otros luchadores, pero mucho más inocentes e inofensivas que las que solía gastar. A día de hoy, Doink the Clown es recordado como uno de los personajes más intrigantes de la historia, que consiguió aterrorizar y hacer sentir incómoda a mucha gente. Puede que en esta época se ha visto como un gimmick estúpido, pero lo cierto es que fue un adelantado a su tiempo, y pienso que si este personaje hubiera nacido en la era Attitude, habría tenido mucho más éxito. Otro de los miedos más recurrentes de mucha gente son las serpientes. En una época en la que los físicos imponentes y las promos agresivas predominaban en el negocio, llegó un hombre de voz suave, meticuloso y calculador, acompañado por una serpiente llamada Damien. No todos los luchadores aterradores parecen monstruos sacados de las peores pesadillas, y este era el caso de Jake Roberts. Jake era un genio inestable y un auténtico maestro en la guerra psicológica, que jugaba con las mentes de sus rivales y los manipulaba, mientras que eventualmente hacía que su serpiente subiera con él al ring. Comenzando su legado en la WWE en la década de los 90, se convirtió en una leyenda de la industria y en uno de los personajes más espeluznantes de todos los tiempos. Mantuvo feudos con algunos de los nombres más importantes del momento, llevó a Undertaker al borde de la locura y trastornó completamente a Randy Savage. Pero probablemente su rivalidad más recordada fue la que le enfrentó al Último Guerrero. Cuando The Ultimate Warrior estaba listo para enfrentarse al fenómeno, necesitaba a alguien tan trastornado como el Hombre Muerto para ayudarlo a entrenar para la lucha. Jake Roberts sometió a Warrior a pruebas terribles, enterrándolo hasta el cuello y encerrándolo en una habitación llena de serpientes, y aunque pidió piedad, Jake no mostró ninguna, y por eso nunca deberías confiar en una serpiente. En esta lista, todos los personajes son aterradores, sin embargo, muy pocos tenían poderes sobrenaturales. Posteriormente conocido como El Padrino, personaje con el cual logró entrar en el Salón de la Fama, este luchador poseyó uno de los gimmicks más oscuros y terroríficos de todos los tiempos. Papa Shango entró en la empresa con el único propósito de enfrentarse a Undertaker, dándole a un personaje sobrenatural y aterrador otro que lo era más aún para comenzar una batalla. Era un sacerdote vudú que consiguió someter al Hombre Muerto cuando se hizo con su preciada urna, pero su tiempo en la compañía bajo este personaje fue corto. Presentado con su pintura facial, su collar de huesos y una misteriosa calavera que llevaba al ring, Shango podía controlar las luces de la arena, hacer vomitar a sus oponentes o incluso hacerlos sangrar una viscosa sustancia verde. Asustó a los fanáticos de la lucha libre con su estilo para lo macabro y sus horrorosos rituales. Al igual que le sucede a Jake Roberts, probablemente su momento más recordado sea acompañado por El Último Guerrero, en el cual un líquido espeso y negro brotaba de la cabeza y la boca de Warrior, debido a un malvado hechizo vudú lanzado por Papa Shango. Puede que no tuviera una trayectoria demasiado exitosa, pero dejó su marca en el negocio como una de las fuerzas sobrenaturales más aterradoras de todos los tiempos.
Nelson Frazier pasó por numerosos cambios de personaje. Primero fue Mabel, llegando a proclamarse rey del ring en una de las peores decisiones creativas de la época. Posteriormente se autoproclamó la máquina de amor más grande del mundo, y finalmente terminó transformándose en Big Daddy B. Sin embargo, el que probablemente sea su mejor personaje es Víscera, en el cual se convirtió cuando, aún siendo Mabel, fue secuestrado por el Ministerio de la Oscuridad. Adoptó una personalidad gótica, llevando abrigos de cuero negros, una cresta blanca y lentillas. Formó equipo con su compañero en la facción Mideon, destrozando a varios equipos y atacando a enemigos de su líder Undertaker. Víscera era una pesadilla hecha realidad, un monstruo gigante que sorprendió al público con su mirada gélida y su comportamiento intimidante. Pasó por muchas evoluciones de su personaje, pero sin duda su versión más diabólica y memorable es esta. Tras ser despedido de la empresa, regresó en 2004 con el mismo gimmick, y tras unos meses se alió con Trish Stratus para enfrentarse a Kane y Lita, lo cual sería el comienzo del final de este siniestro personaje. Mick Foley es sin duda uno de los intérpretes más respetados de esta profesión, y uno de los que más ha demostrado su amor a la lucha libre. El múltiple veces campeón de la WWE y miembro del Salón de la Fama, desarrolló 3 personalidades a lo largo de su carrera: Dude Love, Cactus Jack, a quien ya había interpretado en otras promociones, y la que en mi opinión es la mejor, Mankind, un psicópata trastornado, un esquizofrénico mentalmente inestable que llegaba al ring con una máscara de cuero y a menudo se arrancaba el pelo. Cuando Foley se unió a la empresa, el negocio estaba en pleno periodo de cambio. Los personajes caricaturescos comenzaron a desaparecer, y en su lugar aparecieron otros más oscuros y perturbadores, o con una moralidad más ambigua, con una línea muy fina entre los papeles de héroes y villanos. Su mítica rivalidad con Undertaker lo volvió un personaje legendario, un feudo plagado de momentos memorables, como la traición de Paul Bearer sobre el hombre muerto, el primer combate en la sala de calderas, o su mítico encuentro dentro de la celda infernal. Mankind era un tipo de locura para la que los fanáticos de la lucha libre no estaban preparados. Aparentemente era adicto a recibir y generar dolor. Pese a que posteriormente se volvería un gimmick cómico tras la aparición de Mr. Socko y su alianza con The Rock, contribuyó enormemente al éxito de la WWE en la Guerra de los Lunes, y se convirtió en uno de los personajes más terroríficos de la historia de la industria. La WWE encontró a su vampiro particular en Gangrel, con largos colmillos blancos y ojos penetrantes, trayendo el terror en la era Attitude. Fue el líder de The Brood, un stable del que también formaban parte Edge y Christian, y en el que su entrada se basaba en unas intensas luces rojas que acompañaban un gran círculo de fuego del que emergía el trío. De camino al ring, bebía sangre, pero no solo la ingería, sino que la compartía con sus víctimas. La facción sorprendía a sus oponentes con baños de sangre, que consistían en apagar las luces y cuando volvían a encenderse, sus rivales aparecían completamente empapados del líquido rojo, creando escenas macabras y aterradoras. En un momento se unieron al Ministerio de la Oscuridad de Undertaker, donde recibían palizas para demostrar su lealtad, hasta que finalmente los 3 fueron expulsados del grupo. En junio de 1999, Gangrel se había puesto en contra de Edge, y de este modo surgió el nuevo Brood, un grupo formado por el propio Gangrel, pero esta vez acompañado de los Hardy Boys, que habían hecho un reciente cambio a villanos. La rivalidad entre los canadienses y los hermanos Hardy es mítica, y nos ofrecieron el primer combate de escaleras por parejas de todos los tiempos en No Mercy. La noche siguiente, en Raw is War, los 2 equipos mostraron respeto entre sí, y terminaron atacando a Gangrel, para poner punto final a la relación con el vampiro. Durante varias semanas en verano de 2005 se emitieron una serie de viñetas espeluznantes tanto en Raw como en SmackDown, por lo que los fanáticos se prepararon para ver algo realmente aterrador. The Boogeyman es un tipo diferente de personaje. No era un villano monstruoso que masacraba a sus rivales, sino que se enfrentó a los propios villanos asustándolos. A mediados de la década del 2000 tuvo feudos con JBL o el Rey Booker, y esas disputas cimentaron un lugar para un gimmick muy exagerado. La mayor parte del terror de Boogeyman reside en su entrada, su gateo hacia el ring, sus movimientos, la música, el hecho de que se rompiera relojes gigantes en su cabeza y por supuesto su típica costumbre de comer gusanos y hacer que sus rivales los coman también una vez los ha derrotado. Además de ser aterrador, era muy repugnante, llegando a comerse aquella extraña verruga facial de Gillian Hall. Nunca llegó a ser un gran nombre, pero quizás sea la entidad más incómoda que haya pisado un ring de WWE, y su eslogan, "Soy el Boogeyman y voy a atraparte", se hizo muy popular durante aquel corto periodo de tiempo. Después de dejar la compañía en 2009, ha tenido apariciones esporádicas en las que se sigue viendo tan desagradable y terrorífico como siempre,
como su aparición en el Royal Rumble de 2015 teniendo un careo con Bray Wyatt. En 1997, Paul Bearer comenzó a amenazar a Undertaker con contar uno de los mayores secretos de su vida, el de su hermano perdido hace mucho tiempo, Kane. El hombre muerto asesinó a su familia quemándolos, sin embargo, su hermano sobrevivió, fue quemado y enloqueció. El 5 de octubre, durante el primer combate dentro de la celda infernal de la historia, el gran monstruo rojo hizo su debut y atacó al fenómeno buscando venganza. Desde ahí, ambos comenzaron uno de los mejores feudos de todos los tiempos, y durante la era Attitude, el demonio favorito del diablo era increíblemente dominante, siendo capaz de aniquilar a sus oponentes sin mostrar ningún remordimiento. Durante más de 2 décadas, Kane ha aterrorizado a muchos luchadores con su presencia amenazante y sus poderes sobrenaturales, y en 2003 revitalizó su lado salvaje y sádico cuando perdió su máscara, llegando a quemar vivos a los comentaristas o enterrar vivo a su propio hermano en varias ocasiones. A lo largo de los años, el gigante ha pasado por varios cambios de personaje, desde aquel siniestro pirómano enmascarado hasta tener un puesto en la autoridad vestido con un traje elegante, pero sin duda su personaje más recordado es el primero, que le llevó a convertirse en uno de los luchadores más importantes y terroríficos de la era Attitude. El luchador más moderno de esta lista es Bray Wyatt, en cualquiera de sus formas. Tras debutar bajo el nombre de Husky Harris formando parte de los Nexus, en 2012 hizo un cambio en su personaje, convirtiéndose en un predicador carismático que hablaba suavemente y jugaba con las mentes de sus rivales, mientras era el líder de una facción llamada la familia Wyatt, en la que estaban involucrados Luke Harper y Eric Rowan, y años después llegaría Braun Strowman. Su maravillosa entrada, sus poderes sobrenaturales, sus promos crípticas y su conjunto de movimientos inquietantes en el ring le hicieron ganarse el apodo de la nueva cara del miedo, llegando a tener rivalidades con grandes nombres de la empresa, como John Cena o el mismísimo Undertaker. Finalmente, la familia Wyatt se disolvió y en 2019 nació el personaje de The Fiend, un auténtico demonio aterrador que parece sacado de las peores pesadillas imaginables, que catapultó a Wyatt a la escena principal logrando capturar 2 campeonatos universales y provocar el cambio de personaje de Alexa Bliss. Pese a dejar algunos de los momentos más memorables de los últimos años, la esencia de The Fiend fue disminuyendo poco a poco, tras perder frente a Goldberg durante su primer reinado de forma limpia y tras ser eclipsado por el regreso de un renovado Roman Reigns como el jefe tribal, que terminaría su segundo reinado en Payback. Finalmente, tras un interesante feudo con Randy Orton que culminó en WrestleMania 37 de una forma decepcionante, terminando de matar el personaje, Bray Wyatt fue despedido de la empresa en julio de este mismo año. Undertaker es probablemente el personaje más grande y especial que la WWE ha creado en toda su historia. Cuando el hombre muerto debutó en 1990, los fanáticos ni se imaginaban todo el terror que generaría a lo largo de 30 años de trayectoria en la compañía. En sus inicios, junto a Paul Bearer, era un enterrador que tenía los poderes de teletransportarse y la manipulación del fuego y la luz. Cuando llegó la era Attitude, se convirtió en el líder de un culto sobrenatural, el Ministerio de la Oscuridad, una siniestra facción que mediante rituales, secuestros e intentos de sacrificios se convirtió en una de las alianzas más dominantes y aterradoras de todos los tiempos. Finalmente, tras un periodo en el que fue conocido como The American Badass, en 2004 regresó con su personaje original y lo mantuvo hasta el día de su retiro. Gracias al fenómeno se crearon los combates de ataúdes, las luchas de enterrado vivo, los combates infierno, la celda infernal, por no hablar de los recordados momentos oscuros que Taker ofreció a lo largo de su carrera. Otro de sus grandes logros fue mantener una racha invicta de victorias en WrestleMania, llegando a poner el 21-0 en el marcador, hasta que Brock Lesnar consiguió derrotar al fenómeno en el magno evento. Desde sus inicios hasta el último día de su carrera, el hombre muerto construyó un enorme legado, que lo convierte en uno de los mejores y más terroríficos luchadores de la historia de la industria. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estos son en mi opinión 10 de los luchadores más terroríficos de la historia de la WWE. Estos personajes consiguieron provocar un miedo atroz en miles de fanáticos, ya sea por su manera de actuar, sus poderes sobrenaturales o simplemente por su aspecto. Pese a que algunos tuvieron una trayectoria más larga o exitosa que otros, lo cierto es que estos 10 intérpretes consiguieron cumplir con su función, asustar e incomodar a los aficionados de la lucha libre. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.